El desesperado de Putin quiere terminar con su invasión a toda costa. Después de más de 4 años de invasión, miles de bajas y una economía rusa cada vez más desgastada, empiezan a aparecer señales de algo que hace unos meses parecía imposible. El Kremlin estaría buscando desesperadamente una salida al conflicto antes de que la situación empeore todavía más. Y lo más llamativo es quién lo está diciendo. Según Bloomberg, Vladimir Putin quiere concluir la guerra contra Ucrania antes de finales de este año. Pero hay una condición: solo aceptará ponerle fin si puede vender el resultado como una victoria para Rusia, porque de lo contrario va a tener muchos problemas en su país. Eso significa una cosa: Putin necesita desesperadamente cerrar esta guerra, pero no puede permitirse parecer derrotado. Porque el problema para el Kremlin es cada vez más evidente. Rusia no está consiguiendo la gran victoria militar que prometió al inicio de la invasión. El ejército ruso sigue avanzando muy lentamente, con enormes costes humanos y materiales, mientras Ucrania continúa golpeando infraestructuras energéticas rusas, atacando refinerías, bases aéreas y objetivos a cientos de kilómetros del frente. Y mientras tanto la presión económica empieza a acumularse. Las sanciones occidentales, el gasto militar descontrolado y la necesidad constante de sostener la maquinaria de guerra están pasándole factura al dictador. Rusia sigue funcionando, sí, pero cada vez depende más de una economía orientada exclusivamente al conflicto, y eso no es sostenible indefinidamente. Especialmente cuando incluso China empieza a enfriar su relación con Moscú. El reciente viaje de Putin a Pekín dejó una imagen muy distinta a la propaganda que quería mostrar el Kremlin. Mucha ceremonia, muchas sonrisas y mucha alfombra roja, pero muy pocos acuerdos reales. Putin volvió sin lograr los compromisos energéticos que necesitaba desesperadamente para reforzar la economía rusa. Por lo tanto, fue un viaje fracasado. Y eso en Moscú preocupa muchísimo, porque Putin contaba con que China se convertiría en el gran salvavidas económico de Rusia tras la ruptura con Europa. Pero Pekín está demostrando que quiere aprovecharse de una Rusia debilitada, no rescatarla completamente. Y mientras esa presión externa aumenta, dentro del propio Kremlin empieza a crecer el nerviosismo. Bloomberg asegura que parte de la élite rusa quiere que la guerra termine, pero que también piensan que la guerra ha llegado a un punto muerto, sin una salida clara, sin una victoria decisiva y con un coste cada vez más difícil de justificar. De hecho, algunos analistas ya advierten de algo todavía mucho más delicado para el dictador ruso. Y es que Moscú podría verse obligada a lanzar una segunda movilización parcial durante los próximos 12 meses, y eso sería extremadamente peligroso políticamente para el Kremlin, porque la primera movilización provocó miedo, caos y miles de rusos huyendo del país para evitar ser enviados al frente. Repetir ese escenario mientras la economía se enfría y las bajas continúan aumentando podría generar tensiones internas mucho más serias. Por eso, ahora Putin parece estar buscando una salida controlada. Según Bloomberg, el líder ruso quiere cerrar la guerra conservando el control total del Donbass y obligando además a Europa a aceptar de facto las ganancias territoriales rusas. Es decir, Putin quiere congelar el conflicto presentándolo como una victoria estratégica. Pero ahí aparece otro problema enorme. Ucrania no parece dispuesta a aceptar esas condiciones y Europa tampoco. Porque desde todo lo ocurrido desde el 2022, reconocer oficialmente territorios ocupados por Rusia supondría una victoria política gigantesca para el Kremlin, y precisamente por eso Kiev sigue insistiendo en continuar la resistencia militar. Mientras tanto, Putin intenta mantener la presión psicológica sobre Occidente y la OTAN, de ahí las recientes maniobras nucleares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, presentadas por el Kremlin como una señal para Europa. Pero incluso eso empieza a interpretarse más como una demostración de ansiedad estratégica que de fortaleza real. Porque cuanto más habla Moscú de armas nucleares, más parece reflejar que sus objetivos iniciales en Ucrania están muy lejos de cumplirse completamente. Y aquí está probablemente la gran contradicción de Putin ahora mismo. Quiere terminar la guerra porque Rusia empieza a desgastarse demasiado rápido, pero al mismo tiempo necesita aparentar que Rusia ha ganado.
Y esas dos cosas quizá ya no sean compatibles, porque después de años de invasión, sanciones, aislamiento internacional y decenas de miles de muertos, el Kremlin se enfrenta a una realidad incómoda. Cuanto más se prolonga esta guerra, más difícil será para Putin controlar sus consecuencias económicas, militares y políticas. Y eso explica por qué empiezan a aparecer tantas señales de urgencia dentro del propio sistema ruso. La pregunta ahora es muy clara. ¿Crees que Putin acabará aceptando una negociación real o intentará prolongar la guerra aunque Rusia siga debilitándose? Bueno. Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.